Amigos televidentes, de vuelta con este su espacio Cerrando la Noche. En esta ocasión, pues, como es costumbre, vamos a darle participación a los invitados que por aquí desfilan diariamente. Vamos a conversar hoy con el candidato a diputado Israel Abreu, quien es candidato a diputado por el PRD Santo Domingo Este, circunscripción número 3. Con él vamos a hablar no solo de la parte política, sino también de qué está pasando en el país con varios sectores que exigen la entrega del 30% de los ahorros, los fondos de pensiones y esta situación sanitaria en la cual vive el país. Es una persona que maneja estos temas y vamos a conversar con él la noche de hoy. Israel, buenas noches. Gracias por estar encerrando la noche. Gracias a ustedes por invitarme. Junior, te extraño. Giovanni, gracias. Buenas noches. A su orden, como siempre, a presentar mi candidatura y hablar de temas tan interesantes como son, por ejemplo, el tema de las AFP, como tú decías, Giovanni. No sé si tú quieres, creo, empezamos Giovanni, con la parte política o nos vamos con la parte social, económica. ¿Qué tema quiere abordar primero, Junior? Justamente creo que debiéramos aprovechar la primera parte para hablar de los temas vinculados a la seguridad social, la fiscalidad, porque son temas que también maneja Israel. Y la segunda parte de la entrevista, pues, hablar de sus propuestas como candidato a diputado por la circunscripción número 3 del municipio Santo Domingo Este, que es decir, de la provincia Santo Domingo. Y es un agrado tener a Israel acá. Sobre todo, no sé qué pasa con los candidatos del PRD. Nos visitan poco, Giovanni. ¿Qué es lo que pasa, Israel? Bueno, vamos a tener que invitarlos más a menudo. Les prometo que eso va a cambiar, que yo le voy a dar seguimiento, que van a ser ustedes quienes decidirán si lo van a recibir o no, porque de aquí en adelante eso va a cambiar. Gracias. Bueno, Israel, el tema candente en la República Dominicana, ¿es conveniente o no? Porque no es un tema de derecho, es un tema de conveniencia, de que los fondos de pensiones le devuelvan el 30% de los ahorros a los y las trabajadoras de la República Dominicana que están afiliados y afiliadas al sistema? Mira, la primera acotación que hiciste, que no es un tema legal, ahí voy a diferir de ti porque es un tema legal, desde el punto de vista de que se debe legislar nuevamente al respecto de modificar la ley 8701 y la ley 188-07, que fue una ley que instruyó al sistema de administradoras de fondos de pensiones al respecto de un instrumento financiero adicional que se puede utilizar para inversión de los fondos de pensión. Entonces, esa es la primera premisa. Se requiere que necesariamente se modifique la ley 8701 al respecto de la utilización de los fondos de pensiones o del 30% de los fondos de pensiones, que es el dinero ahorrado que tienen los ciudadanos que activamente participan colaborando en el sistema de fondos de pensiones. Entonces, en ese sentido, Danilo Medina no tiene atribuciones resolutivas al respecto de la distribución de ese dinero. Se necesita una ley. Entonces, eso es lo primero que es bueno que aclaremos, Junior. Por otro lado, entonces... Discúlpame, Israel, cuando hablé que no es un asunto de derecho, sino de prudencia, es porque los trabajadores tienen derecho a pedir eso. Lo otro es la canalización para hacerlo llegar. Son dos cosas diferentes. Perfecto, entonces tenemos dos puntos aclarados. Entonces, por otro lado, tenemos que yo voy a hablar como experto y como ciudadano que tiene sentido común. Quiero ser lo más didáctico posible. Empezando por la premisa de que esta es una pandemia, una enfermedad que nos afecta a todos, de manera directa e indirecta. Que al final de este proceso que va a vivir República Dominicana, todos los ciudadanos, de manera directa o indirecta, vamos a terminar pagando el costo de ella como una enfermedad igual que cualquier otra. Ahora, el hecho es
para ser justo y didáctico. ¿Es posible que solamente el 26.5% de la población activamente laboral en República Dominicana sea quien pague el costo de la pandemia? Esa es la primera premisa. Para que el ciudadano entienda, los muchachos que están en el estudio haciendo este trabajo de edición, ¿es justo que ellos paguen, que solamente 1 de cada 4 dominicanos que labora activamente, ya sea formal o informalmente, pague las enfermedades de toda, o el sistema, el problema sanitario que tiene República Dominicana? Yo creo que no, partiendo de esa premisa. El otro tema que es importante que la gente tenga conciencia es que República Dominicana tiene una situación arrastrada por la pandemia al respecto de su economía, de que nuestras principales fuentes de divisas están frisadas y que esperamos que en el corto plazo la economía se reactive. No obstante, vamos a cerrar un año con toda clase de déficits y problemas económicos. El sector turismo está cerrado, que es una de las principales fuentes de divisa. Estados Unidos, que es una de las principales fuentes de donde provienen nuestras remesas por los dominicanos en Estados Unidos, ha perdido 30 millones de empleos. Y de manera directa, eso afecta a la población latinoamericana, en este caso los dominicanos. Eso significa que esas remesas que ahora mismo nos están ayudando, claro, no en la medida que necesitamos, porque esos dominicanos en la actualidad están siendo afectados, Junior y Giovanni. Es importante que nuestros televidentes lo tengan totalmente claro. Entonces, agréguele a eso que por el efecto de no ingresar divisas por concepto de turismo y por concepto de remesas, la tasa del dólar en República Dominicana empieza a elevarse. Ya algunos de los productos de la canasta básica familiar empiezan a experimentar un ligero aumento solamente por el hecho de que el combustible ha aumentado entre 15 y 20 pesos en las últimas 3 semanas, solamente por el aumento de la tasa del dólar, no necesariamente por el aumento del petróleo. Por la rebaja del petróleo. Exactamente, a pesar de que el petróleo ha bajado, el precio de los combustibles aquí en República Dominicana ha subido entre 15 y 20 pesos por el aumento del petróleo, y eso afecta a los precios, inclusive los precios de nuestros productos locales. Entonces, ya tenemos 3 variables analizadas que lo único que hacen es afectar a la economía. Y finalmente, entonces, los productos importados, los cuales debemos reducir el consumo de ellos, y este es un ejercicio ciudadano que debemos hacer. Si usted se va a comprar por la necesidad que tenga, que debe ser una necesidad perentoria, yo creo que ahora mismo lo primordial es la salud, y es uno de mis pilares de campaña, y posteriormente cuando sea diputado voy a trabajar. La salud es lo primordial. Yo creo que no debemos escatimar esfuerzos en recuperar la salud y tratar entonces de optimizar los recursos que tenemos los ciudadanos para consumir productos que sean locales, que no le generen presión al Estado Dominicano, a nuestra nación en sentido general, al respecto de la producción de divisas. Ahora bien, imaginémonos el siguiente escenario que ha sido analizado por las autoridades del Banco Central a la mano de Héctor Valdés Albizu. En algún momento el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, canciller y presidente del Partido Revolucionario Dominicano, se pronunció al respecto, y lo debo citar porque son palabras de ellos. La espiral inflacionaria con la que daría el traste en la entrega de esos fondos, que son legítimos y que no quiero que se le nieguen, y que si se los aprueban los actuales diputados y senadores, entiendo que es un error, pero hay que dárselo. Ahora bien, esa espiral inflacionaria, ¿verdad?, colocaría la tasa del dólar en los primeros 5 días de la aprobación del mismo. Oigan bien, lo aprobaron hoy. 5 días después, oigan bien, sin temor a equivocarme, a un nivel que podría alcanzar en los primeros 5 días de la aprobación
hasta 100 pesos por uno el tipo de cambio. Una Eso tasa se- de cambio que eso aumentaría. eso sería catastrófico, Israel, para la economía del país. Exactamente. Ahora, el ciudadano que está ahí, ¿cómo eso lo afecta desde el punto de vista de sus necesidades básicas? Y vuelvo y repito, ser lo más didáctico posible. Si usted compra hoy una camisa que le cuesta 100 pesos, y vamos a suponer que es una necesidad perentoria, porque estamos hablando de un ciudadano consciente, ¿verdad que sí? 5 días después, por el efecto inflacionario de la entrega de ese 30% y el aumento en la tasa del dólar, estará pagando casi 200 pesos por esa camisa. Para que entiendan. Y así se traduce, ¿verdad? En todos los productos de la canasta básica familiar. El combustible aumentaría casi en un 100% y todos los productos de la canasta básica familiar también aumentarían. Entonces, definitivamente, y aquí concluyo este tema, yo creo que están siendo responsables las autoridades del Banco Central. Respeto mucho también las opiniones del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, muy acertadas, porque además dan un fiel cumplimiento, ¿no? Con lo que técnicamente esto pudiera representar. Y concluyo, vuelvo les digo diciendo que si el gobierno quisiera utilizar esta herramienta con fines políticos, yo no estuviera de aprobar un 30, estuviera hablando de aprobar un 40. O sea que el gobierno está siendo consciente al respecto de la responsabilidad que amerita este tipo de temas. Israel, como tú quieres ser didáctico, y creo que eso es importante en una conversación, sobre todo porque uno llega a diferentes sectores con diferente alcance de conocimiento. Hay gente que se pregunta cuando hablan de lo inflacionario, que pudiera resultar la colocación de 170 aproximadamente millones de pesos en la calle, que sería alrededor del 30% si se autorizara, que ascendería. Dice, pero ven acá, han tomado 15.000 millones del nuevo instituto de accidentes laborales. Se tomaron 40.000 millones de los fondos de pensiones que están en la calle. ¿Cómo afecta eso entonces los niveles de inflación? Me gustaría que le explique esto a las personas que se están haciendo estas preguntas. Muy bien. Lo primero y más importante, y no menos importante, porque todo lo que estamos hablando aquí es sumamente importante. Actualmente, según los datos de la Superintendencia de Pensiones, las administradoras de fondos de pensiones tienen de los ahorrantes dominicanos 716.000 millones de pesos dominicanos. El 30% de esos son alrededor de 215.000 millones Aumentó. De pesos dominicanos. Sí, esto cerrado al 31 de mayo. El hecho es que como el efecto de las AFP invertir, ¿verdad?, en bonos del Estado Dominicano y el Estado Dominicano al mismo tiempo utilizar recursos de la administradora de riesgos laborales, afecta en mayor o menor medida esa inflación. Eso fue lo que me preguntaste, ¿no? Sí. Okay, entonces, para que la gente entienda, lo primero es que se está asumiendo de manera global por el Estado Dominicano, en manos de Danilo Medina, la pandemia que se está sufriendo. Ya sabemos que la pandemia no tiene frontera y tampoco tiene clase social, religión, etnia o color. ¿Verdad que sí? Entonces, todos podemos ser afectados por la pandemia. Por eso, la responsabilidad al respecto que está asumiendo el Estado Dominicano de resolver de manera global el problema que tenemos en República Dominicana, que no es un problema particular, no es un problema solamente de quienes tienen los fondos del 26.5% de la población activamente laboral en República Dominicana, que tienen esos fondos ahí, ¿verdad? El gobierno está
tomando los recursos de la administradora de riesgo laboral y tomando los recursos de la administradora de fondos de pensiones para resolverle a todo el mundo, ¿verdad? O sea, está actuando con justicia. El Estado no le está dejando la responsabilidad solamente a ese 26% de la población activamente laboral. Eso es lo primero. Lo segundo es que el Estado dominicano está proveyendo a la clase más baja de República Dominicana de los productos de la canasta básica familiar, mínimamente en algunos casos, y en otros casos a quienes laboran, ¿verdad?, del mínimo requerido para obtener productos de la canasta básica familiar y sobrevivir a la crisis en lo que la economía se reactiva. El Estado dominicano no está comprando productos que en alguna medida presionen la tasa. La utilización de los fondos de quédate en casa y de FASE, en el caso de FASE no, porque se le depositan de manera directa a sus cuentas bancarias. Ahora, quédate en casa, la gente tiene que consumir productos de la canasta básica familiar de manera obligatoria. Entonces, en ese sentido, el Estado dominicano está administrando esos recursos de manera responsable, es mi entender. Esto no significa que haya situaciones, la pueden haber como todo en la vida, pero los está utilizando de manera responsable. Y por otro lado, entonces, tenemos que se criticó mucho, y si bien es cierto que tenemos el derecho de criticar, no menos cierto es también que debemos reconocer las cosas buenas en función de los resultados que vamos a obtener. Las administradoras de fondos de pensiones invirtieron 40.000 millones de pesos, que era el dinero que habían recaudado de X cantidad de meses anterior a la crisis. No es lo mismo, ¿verdad? Porque las administradoras de fondos de pensiones, en el artículo 97 de la ley 8701, establece claramente en qué deben invertir esos fondos. Entonces, lo que ellos tenían recaudado, porque es importante que sepamos que estamos financiando la economía dominicana con nuestros propios ahorros, que no está mal, para en el futuro entonces recibir ese dinero. Entonces, el Estado dominicano está administrando de manera responsable esos fondos, es mi forma de entender, porque está resolviendo a todo el mundo, ¿verdad que sí? Ahora, lo que la AFP tenían eran los 40.000 millones de pesos que habían ahorrado. No obstante, el costo de esos 40.000 millones va a ser la tasa porcentual que le está cobrando las AFP al gobierno dominicano, que también es por todos públicos. No es lo mismo, entonces, tú decirle a las AFP, tienen que buscar 216.000 millones para pagar los fondos de pensiones a los trabajadores en República Dominicana, que es un derecho y es legítimo. Que si yo quisiera sacarle filo político, le dijera que sí, y aplauso, repartan el 40, pero no, porque yo voy a seguir viviendo en República Dominicana y serán los ciudadanos dominicanos que me lo van a reclamar. Y creo que por eso el gobierno está actuando de manera responsable. El hecho es que los ciudadanos, ¿verdad? Las AFP invirtieron 40.000 millones frente a 216.000 o 15.000 que se iban a repartir. Esos 216 no están en una caja fuerte, tal y como establece la ley, esperando que se gasten. No, ese dinero ya se invirtió en diferentes instrumentos financieros. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la inyección en función de buscar... Muchos bonos estatales, Israel. Exactamente, se van a tener que emitir... La mayoría, creo. ¿Y qué va a hacer el Estado a través del Banco Central? Emitir dinero inorgánico. Ahora, vámonos al fondo de eso. ¿Qué va a pasar cuando uno de esos jóvenes, a quienes respeto mucho allá en el estudio, cobren, vamos a suponer que cobren 200.000 pesos de los recursos que tienen ahorrados, en caso de que ganen 50, 40 o 50.000 pesos todos los meses, que no es la mayoría de los dominicanos? Ese tipo de ciudadano lo que va a hacer es, lo primero que si no tiene un vehículo va a pensar en la posibilidad de comprarse uno. El 100% del costo de cualquier vehículo en República Dominicana es una materia prima importada, es un producto 100% importado. ¿Me hago entender? Otros van a comprar aire acondicionado, televisor, programa. ¿Entiendes? Pero hay un tema, Israel, hay un tema. Yo quiero que tú sepas que yo estoy opuesto, quizás por razones diferentes, a la devolución. Más por un criterio filosófico que por el efecto inflacionario.
porque tampoco, tomo en cuenta, la mayoría de los afiliados al sistema dominicano de seguridad social, con el 30% no se van a comprar ni un aire acondicionado porque no van a llegar a 50,000 pesos. Así es, no llegan. Estoy totalmente la mayoría. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y lo otro es que eso supone, y aquí voy a citar a Pedro Botello, eso supone que los ciudadanos sí se lo merecen. Estoy totalmente de acuerdo con él en eso. Ahora, ellos no van a resolver su problema de salubridad con ese dinero. Al final la responsabilidad como quiera la va a tener que asumir el Estado Dominicano. Debemos ser serios en ese análisis. Entonces Pedro Botello está actuando, y que me excuse, que lo conozco también, de manera muy irresponsable al respecto de cómo está manejando eso, de manera muy populista. Y así lo cité en mi columna del Nuevo Diario, cuando dije que una cosa es AFP y otra cosa es demagogia política. Está actuando con demasiado demagogia política, tratando de aprovecharse de una situación coyuntural sanitaria que lo que involucra de hecho es la salud de los ciudadanos o de los votantes, en el caso de, y del caso mío, que están apostando a que nosotros manejemos ese tipo de situaciones con un poco de responsabilidad. Israel, si tú me permites, para formularte la última pregunta en esta etapa, hablando contigo de la parte económica, social, sanitaria que vive el país, y tiene que ver con las medidas que ha adoptado la Dirección General de Impuestos Internos para hacer más fácil y viable a los pequeños empresarios, empresas medianas, en un momento en que se ha paralizado lo que es la economía, y han hecho que la plataforma, la gente tenga facilidades para hacer los pagos. Me imagino que los anticipos pues, prácticamente se han quitado momentáneamente. Háblanos un poquito, ¿cuáles esas facilidades ha dado o tú crees que tiene el Estado para que esas empresas pequeñas, medianas, puedan subsistir en un momento tan difícil como este? Giovanni, yo soy un crítico férreo de la Dirección General de Impuestos Internos y lo he escrito también en algunos periódicos. Pero debo reconocer en Magín Díaz que se le quitó el mote de que la economía se reajusta, que es un término que él usa y que usa a algunos de sus ejecutivos en los pasillos de la Dirección General de Impuestos Internos. Debo reconocer eso. Debo reconocer que están actuando con mucha responsabilidad, que han reducido casi a cero la presión tributaria y la presión que de manera directa se ha ejercido de manera directa a los contribuyentes de nuestro país. Era un acoso literalmente lo que tenía la Dirección General de Impuestos Internos. Lamento que tengamos que pasar por esta situación para que Magín Díaz entendiera que no necesariamente esa presión iba a dar al traste con que en alguna medida la tasa de presión tributaria partiendo de nuestro Producto Interno Bruto aumente. Definitivamente la presión tributaria en República Dominicana, pese a la eficiente gestión que ellos suponen estar haciendo, está en 13.9 cuando teníamos 14.1 en las administraciones del anterior director general de Impuestos Internos, Guarocuya Félix. Entonces, en ese sentido, debo reconocer que se están creando y se han creado los mecanismos para darle facilidades a los contribuyentes, a los micro, pequeños y medianos empresarios, para que puedan subsistir frente a la pandemia que estamos viviendo y que se puedan además entonces reactivar y volver a los niveles promedio de producción necesarios para subsistir en nuestra economía. Definitivamente, a Magín Díaz, que se acaba de anotar un tanto conmigo. De hecho, lo voy a escribir, me has dado una muy buena idea para que sepa que nada más no es candela que recibe conmigo. Giovanni, no sé si hay tiempo no en este poco tiempo, para hacer... no, tenemos que agotarlo obligatoriamente para poder hablar la parte política, porque me imagino que Israel quiere agotar la parte política, ¿verdad? Por favor. Tiene que ver. Vamos a la pausa y luego de la pausa pues vamos a hablar los temas políticos, propuestas que tiene Israel para sus candidatos y sobre todo hablando de un tema como la salud, que él dice que será uno de sus buques insignias. Vamos a la pausa y volvemos en breve.
vuelta con Cerrando la Noche, esta interesante conversación con Israel Abreu, candidato a diputado por el PRD, que se acuerden, en la circunscripción número 3 del municipio Santo Domingo Este, en la provincia de Santo Domingo. Hemos hablado de seguridad social, de impuestos, pero hay otra parte, la otra pata del conjunto de medidas que tomaron las autoridades que tiene que ver con el sector monetario y financiero, en el que se dictaron medidas que todo el mundo aplaudió, porque en principio se entendían que iban a favorecer a los usuarios de los servicios bancarios y financieros. Sin embargo, me llegan múltiples quejas, Israel, no solo con los tarjetavientes, que le dicen que no le van a cobrar, pero le están cobrando el financiamiento de la deuda. No solo ellos, sino también las personas que tienen préstamos en los bancos, que andan buscando facilidades para refinanciar y no pueden. Pero el sector productivo, no hayan qué hacer con los bancos. ¿Qué vamos a hacer con esta situación? Muy bien, mira, lamentablemente hay que hacer la crítica al sistema financiero dominicano en este sentido. Llamar la atención que sirve este programa, ojalá y lo compartan con el superintendente de bancos y con la Junta Monetaria de manera específica. Realmente, en el tema financiero, el presidente, en alguna medida, pretendió salvaguardar los intereses de las instituciones financieras, haciendo simples recomendaciones a los bancos, que suponían que iban a surtir el efecto de que los ciudadanos se pudieran beneficiar quizás de un aplazamiento del cumplimiento de sus pagos, que definitivamente debió hacerse. Inclusive debió hacerse a nivel crediticio, que las instituciones que se dedican al registro de los historiales de crédito pudieran contemplar este plazo como una especie de amnistía, de perdón al respecto de la calidad del crédito de los ciudadanos. Lamentablemente, las instituciones financieras no han respondido en la medida que el presidente Danilo Medina recomendó al respecto del tratamiento de la situación financiera de los ciudadanos. Definitivamente hay que llamar la atención de las instituciones financieras. Y finalmente, entonces, mira, esta situación va a crear un problema en general que tiene que ver inclusive con la calidad del crédito del ciudadano. Porque en los próximos 6 meses a un año, no es verdad que ningún ciudadano, clase media hacia abajo, va a poder resolver su tema crediticio y financiero en ese plazo. Así que definitivamente el Estado Dominicano todavía está a tiempo en manos de Danilo Medina de ver cómo resuelve esta situación para no crear un problema que puede ser sistemático en los próximos 6 meses a un año. Definitivamente, Joan. Israel, propuesta que tú tienes cuando llegue a la curul en la Cámara de Diputados para implementarla luego de ser diputado, y qué estás haciendo para que los habitantes de Santo Domingo Este voten por ti y vayan a las urnas a votar por el PRD. Voy a empezar por lo primero y lo más importante. A los ciudadanos de la circunscripción número 3, estoy hablando de los ciudadanos que viven en Jainamosa, El Almirante, San Luis, los Prados de San Luis, El Perla, San Isidro, Guerra, Boca Chica, La Caleta, Laureña, Brisas del Este, Brisas Oriental, todo el territorio comprendido entre la Charles de Gaulle hasta Boca Chica y la carretera Mella hasta Boca Chica por la Rotonda y las Américas. Todos estos ciudadanos que no se pierdan la oportunidad de rayar mi cara en la boleta número 4 del Partido Revolucionario Dominicano. Yo soy el candidato número 1. ¿Por qué deben rayar mi cara? Miren, lo primero es que mi buque insignia en esta campaña y posteriormente cuando sea diputado es reestructurar nuestro sistema de salud. República Dominicana debe abocarse a una revisión de nuestra ley de seguridad social, que incluye, de hecho, el tema de las administradoras de fondos de pensiones y los beneficios que estamos teniendo. Pero de manera principal,
de manera principal todo lo relacionado a nuestro sistema de salud. Soy de opinión que la salud no debería ser un negocio, que no se debería ofrecer ningún tipo de servicio de salud con fines pecuniarios, con fines onerosos, con fines de sacar beneficio. Y sobre todo, de manera particular, que quienes se beneficien sean grupos económicos en particular. Eso es lo más importante. Agregarle a eso que voy a trabajar por uno de los problemas exigidos por nuestros ciudadanos, que es el problema de seguridad ciudadana, el desempleo, que es uno de los principales problemas que post pandemia vamos a vivir, y finalmente el costo de la canasta básica familiar, que también es una secuela de la situación económica que República Dominicana va a vivir. Ningún ciudadano puede realizar ninguna actividad humana, ni prepararse, ni trabajar, ni tener una familia, ni sustentar una familia, si no se siente en condiciones óptimas. Yo creo, y la pandemia lo ha demostrado, que estoy seguro de que es así, de que República Dominicana necesita abocarse a una revisión de su sistema de salud y resolverle el problema de salud desde el más humilde de los dominicanos hasta el más encumbrado jerárquicamente, Giovanni y Junior. Los últimos minutos que nos quedan, Junior, excusa, porque nos quedan apenas como 2 minutos. Israel, ¿con qué tú cuentas, como dice Junior, para llevar a esa gente a votar en un momento como este de pandemia, que hay personas que tienen miedo de que se puedan infectar? Se habla de que pudiera que muchas personas no vayan a votar. ¿Cuál es la estrategia que tú tienes montada y tiene el PRD para que vayan a votar y tú logres alcanzar la curva? Mira, tú me estás pidiendo algo muy importante. Yo cuento con un ejército de hombres y mujeres que están apostando a mi candidatura. No te puedo dar detalles de cómo lo haré, porque entonces estaría revelándole un secreto político. Lo que queremos es un amigo, en el Congreso. Ojalá estés ahí a partir del 5 de julio. Así es, mira, hay variables relacionadas con el activismo político, que inclusive por un tema relacionado con algunas experiencias que he tenido, que no me atrevo a revelarlas públicamente, porque cuando viene a ver, tú juramentas a un compañero, un amigo o un ex de cualquier otro partido, y te lo llaman al otro día para ver qué fue lo que tú hiciste, a qué acuerdo llegaste. Pero definitivamente puedes estar confiado que tengo, gracias a Dios, la estructura para llevar a la inmensa mayoría de ciudadanos que simpatizan con mi candidatura. Israel, de verdad, agradecerte que hayas estado con nosotros y sobre todo, pues sé que eres una cara fresca, un candidato nuevo, renovador. Ojalá pues pueda alcanzar ese objetivo que te ha puesto en mente, no solo para bien tuyo y tu partido, sino me imagino que para bien también de la comunidad a la cual pues tendrá el honor de votar por ti. Así será. Sí. Ustedes, amigos televidentes, conversamos con Israel pues Abreu, candidato a diputado PRD, circunscripción número 3, Santo Domingo Oeste. Mañana nos volveremos a reencontrar aquí en este su espacio, cerrando la noche. Muy buenas noches.